Bueno, eh, bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Superado este primer trance con el Zoom. ¿eh? La idea de hoy es hablar un poco de estructuras tipo emparrillado plano. Eh, y siempre, bueno, no hay mejor cosa que hablar sobre un ejemplo concreto como para ir fijando ideas. Yo siempre les pido que donde haya alguna duda ahí nomás me frenen, porque si no esto se transforma para mí en una cosa muy aburrida y para ustedes en una clase medio peligrosa, porque si no me frenan, yo asumo que están entendiendo y esto puede llegar a ser trágico. Bueno, ¿qué tiene de particular el esquema que he dibujado? Es un emparrillado plano. La estructura está empotrada en A y tiene un apoyo fijo en B, otro apoyo fijo en C y un apoyo elástico en el extremo D. Recuerden que hablamos de emparrillado plano cuando se cumple que el eje longitudinal baricéntrico de todas las barras, en este caso es el eje local X, está contenido en un plano. Un eje principal de inercia de la sección transversal de todas las barras está contenido en el mismo plano. En este caso, el eje principal de inercia contenido en el plano es el eje local Z. Entonces, la tercera condición que tengo que agregar es que las cargas que actúan sobre la estructura sean perpendiculares al plano que contiene la estructura. Bueno, en este caso, como carga he colocado una carga distribuida Q que está actuando entre el nudo E y el nudo C. La carga distribuida Q tiene la dirección del eje global Y. Y dos cargas de valor P que están constituyendo una cupla. Esas cargas de valor P son una hacia abajo y la otra hacia arriba, siempre perpendiculares al plano que contiene la estructura. Como para hacerlo un poco más divertido, dije, bueno, en lugar de trabajar con el eje Z local y el eje X local que utilicé en el pórtico plano, en la estructura voy a utilizar el eje Y local y el eje X local, de forma tal que vean que, bueno, cuando resolvemos puede aparecer algún cambio de signo en alguna de las expresiones, pero lo importante es no perder de vista en cada instante el hecho físico para no perdernos con los resultados de lo que estamos haciendo. Pero dije, bueno, es una buena oportunidad para sacudirles un poco la cabeza con los sistemas de referencia. Bueno, la primera cuestión a tener en cuenta, cuando hablo de un emparrillado plano, en una condición de empotramiento perfecto, lo que estoy teniendo es, refiriéndome a los ejes globales de referencia, estoy teniendo en el empotramiento el impedimento de desplazamiento en la dirección Y global y el impedimento de giro alrededor de los ejes X global y Z global. Es decir, el empotramiento en un emparrillado plano es un vínculo de tercera especie. Es un vínculo de tercera especie que está impidiendo una posibilidad de traslación y dos posibilidades de giro. Los apoyos fijos B y C y D en realidad son todos vínculos de primera especie porque al tener una rótula el giro es totalmente libre y la única traslación que yo tengo que impedir en el emparrillado plano es la traslación en la dirección vertical. Quiere decir que en el empotramiento A yo estoy teniendo como reacciones de vínculo la reacción vertical BA, los momentos de empotramiento MAZ y MAX, y en los apoyos, en los otros nudos extremos, en el apoyo B tengo una única reacción de vínculo desconocida, la reacción de vínculo vertical B sub B, en C la reacción de vínculo vertical RC, y finalmente en D la reacción de vínculo vertical B sub D.
La única diferencia que tiene el apoyo en D con los apoyos en B y en C es que en D lo que he colocado es un apoyo elástico cuya constante de resorte es un dato del problema. Tengo un resorte cuya constante elástica es de 1200 kN sobre metro. Quiere decir que por cada metro de desplazamiento que tenga de acortamiento o estiramiento del resorte, aparece una reacción de vínculo de 1200 kN. Bien. El índice de vinculación, bueno, ya lo habíamos comentado en la clase anterior, el índice de vinculación de un emparrillado plano responde a la misma expresión del índice de vinculación de un pórtico plano. El índice de vinculación es 3 veces la cantidad de barras menos la cantidad de nudos, más la cantidad de condiciones de vínculo externo, menos la cantidad de liberaciones de extremos de barra. Para la estructura que estamos analizando, estamos teniendo 4 barras, 5 nudos, 6 condiciones de vínculo externo, 3 en empotramiento y una en el extremo B, el extremo C y el extremo D, y no hay ninguna liberación de extremo de barra. El índice de vinculación en este caso, entonces resulta igual a 3, quiere decir que la estructura es una estructura hiperestática de grado 3. En esta estructura necesitamos reemplazar 3 condiciones de vínculo, puede ser externo o interno, para poder tener un fundamental que sea un sistema isostático. En este problema entonces vamos a estar teniendo 3 incógnitas hiperestáticas. Bueno, a efectos de ejemplificar este problema, tomé como sistema fundamental el que correspondería a las 3 reacciones de vínculo, fuerzas verticales que corresponden al nudo B, al nudo C y al nudo D. Quiere decir que mis 3 reacciones hiperestáticas serán X1, la reacción de vínculo vertical en el nudo B, X2, la reacción de vínculo vertical en el nudo C, y X3, la reacción de vínculo vertical en el nudo D. Empiezo por armar mi vector de efectos en el hiperestático debido a la causa deformante. Los efectos en el hiperestático son los movimientos que tengo en el sistema hiperestático original en correspondencia con las coordenadas de reacciones de vínculo hiperestáticas que he seleccionado. En el sistema hiperestático original, en el nudo B, no puede haber desplazamiento en la dirección de la incógnita X1, tengo un apoyo perfecto que impide la traslación vertical, entonces el efecto en el hiperestático en la coordenada X1 es 0. En el nudo C tengo también un apoyo fijo, el efecto en el hiperestático en la coordenada 2, entonces es 0, y en el nudo D lo que tengo es un apoyo elástico, entonces si ahí se produce una reacción de vínculo X3, que es mi incógnita hiperestática, fuerza dirigida hacia arriba, es porque el nudo D ha descendido, pasando de la posición D a la posición D', y el descenso de ese extremo D es el acortamiento del resorte. El descenso yo lo puedo calcular como cociente entre la fuerza, la reacción de vínculo en el resorte, y la constante resorte, que es K sub R. Ahora bien, si yo supongo que X3 va hacia arriba, entonces el movimiento del nudo D es hacia abajo. Quiere decir que el movimiento del nudo D tiene sentido contrario al de la incógnita X3. Entonces, evaluado en la coordenada de la incógnita X3, es decir, evaluado en lo que yo he adoptado como versor positivo de la incógnita X3, el desplazamiento vertical del nudo D es negativo, por eso aparece este signo menos en el efecto en el hiperestático en la coordenada de la incógnita 3.
Entonces, en las coordenadas 1 y 2 el movimiento es 0 y en la coordenada 3 es algo que está multiplicando el valor de la incógnita x3. Aquí me aparece 1 sobre la constante de resorte, es este 8,33 por 10 a la menos 4 que me está apareciendo en la coordenada 3. Para que les sirva esto como ejemplo numérico, que puedan después analizar en forma detenida, bueno, le he dado al problema un módulo de elasticidad longitudinal. Aquí está el cálculo del momento de inercia de la sección transversal de las barras. Todas las barras son de 20 centímetros de ancho y 40 centímetros de altura. Entonces, para todas las barras, el EJ de esta resolución va a ser 32.000 kilonewton por metro cuadrado. Como aquí también va a intervenir la torsión, estoy tomando un módulo de elasticidad transversal de 1000 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Como constante geométrica de torsión, estoy tomando IT igual a 1 sobre beta por 0,40 por 0,2 al cubo. En la constante geométrica de torsión lo que estoy utilizando es la teoría de Sembenant de torsión para secciones rectangulares. El módulo geométrico de torsión depende de la relación de lados entre la altura y el espesor, el ancho del rectángulo. Y bueno, este valor de 4,37 del coeficiente de beta surge de la tabla final de la teoría de Sembenant, donde para cada relación de lados tienen el coeficiente que afecta al módulo geométrico de torsión y el coeficiente que corresponde al módulo resistente a torsión, es decir, el que les sirve para calcular las tensiones tangenciales. Este lo pueden encontrar en cualquier libro o manual de resistencia de materiales, que es la materia que ya tienen aprobada seguramente. Entonces, con eso tenemos E por JZ y G por IT, números que van a estar interviniendo en los cálculos de desplazamientos que vamos a hacer después con el teorema de los trabajos virtuales. Bueno, primera resolución. Lo que hago es resolver el fundamental. El fundamental, fíjense que tal como he adoptado, en este caso el fundamental, no es más que una estructura que está soportada en ménsula en el nudo A. Entonces, para el estado de carga, bueno, a las dos fuerzas P que formaban una cupla, las he reemplazado por el vector momento. Entonces, como cargas estoy teniendo la carga distribuida uniforme y el vector momento M, que corresponde a la acción de la cupla de las fuerzas P. Los signos que corresponden a los diagramas, bueno, están teniendo que ver con el sistema de referencia que yo utilicé para cada una de las barras. X es el eje longitudinal baricéntrico, por ejemplo, cuando voy desde A hacia B, C, este era D, desde A hacia D, teníamos X eje longitudinal baricéntrico, Y el eje transversal, y Z, si no me equivoco, lo he tomado de esta manera. A ver, vamos para atrás para refrescarlo. Sí, el eje Z que tomé es ese que he dibujado. Quiere decir que el sistema de referencia que yo estoy adoptando acá está correspondiendo a la regla del observador. El observador con su cabeza en el eje Z ve el giro desde X hacia Y en sentido horario. Es lo que llamamos una terna izquierda. Bueno, a esa terna izquierda corresponden los signos de los diagramas de momentos que yo he dibujado acá, y la única salvedad es que si bien el momento MZ que estoy obteniendo para estas barras es un momento positivo,
lo que estoy haciendo es representar la función momento flexor siempre del lado de la fibra traccionada, porque me resulta muy útil chequear la correspondencia entre la función momento flexor y la curvatura de la barra. Entonces, si lo dibujo del lado de la fibra traccionada, tengo un buen elemento de control. En la figura que está acompañando el primer esquema superior izquierdo, he dibujado cómo es la posible deformada de esta estructura. En definitiva, si esta ménsura yo la cargo con fuerzas dirigidas hacia abajo, y esta ménsura se va a curvar de esta manera, tal como lo he dibujado acá. En la parte de la carga distribuida se curva hacia abajo, en la zona que va entre B y E en realidad no se está curvando porque no tengo ninguna carga aplicada, con lo cual esta parte lo que va a hacer es seguir en línea recta la tangente de la deformada que me está apareciendo a la derecha. Bueno, tengo definidos los diagramas de solicitaciones del esquema isostático, que es el fundamental cargado con causa deformante. Profesor, una pregunta. Sí, ¿El doctor. diagrama de corte no debería seguir hasta el empotramiento? Sí, yo justo iba a preguntar eso. El diagrama de corte, a ver cuánto valían las cargas P. A ver, déjeme que revise un poco los cálculos, porque esto lo hice hace mucho. Q vale 20 y esa longitud es 3. A ver. Q vale 20. Esta longitud de acá es 3. ¿Y qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Teníamos las dos fuerzas P. Las dos fuerzas P forman una cupla de valor 10. Y entonces sí, en este esquemita, el diagrama de esfuerzos de corte debería ser constante en toda esta zona. Ahí nos estaría faltando ese diagrama de corte. Tiene razón. ¿Quién fue el que hizo la observación? El que hizo la observación tenía toda la razón del mundo. Bien, por suerte, como en la resolución que sigue no tuve en cuenta para nada en el cálculo de la energía interna de formación los esfuerzos de corte, eso no va a incidir en los resultados que siguen. Pero es cierto, fíjense, el diagrama de momentos que estamos teniendo es lineal, la derivada primera es una función constante que es este esfuerzo de corte. Bien. ¿Qué se viene ahora? Bueno, ahora tengo que hacer la resolución del sistema fundamental bajo la acción de una fuerza X1 que actúa con valor unitario. Si le hago actuar a la incógnita X1 con valor unitario en el fundamental, para la acción de esa fuerza X1 unitaria, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo un diagrama de momentos flexores en el tramo que va desde B hasta E, que va creciendo linealmente. Otra vez, el diagrama lo dibujé del lado de la fibra traccionada. Cuando llego al extremo E, arranca de nuevo desde cero un diagrama de momentos flexores que va creciendo linealmente hacia el empotramiento. Y ahora en los dos tramitos estoy teniendo esfuerzos de corte que son cortes constantes. Y a todo esto ahora se le agrega un diagrama de torsión en el tramo que va desde A hasta E, que es el momento torsor provocado por la excentricidad de esta fuerza X1 respecto del eje que va desde A hasta D. Bien. Próxima resolución. Ahora tengo que resolver el fundamental bajo la acción de una fuerza unitaria
que actúa en correspondencia con la coordenada de la incógnita 2. Bueno, los diagramas van a ser muy parecidos a los de la resolución anterior. Tengo ahora en el tramo EC y en el tramo AE estos diagramas lineales de momentos flexores. En esos dos tramos aparecen los cortes constantes y finalmente otra vez en el tramo que va desde A hasta el nudo E me aparece una función de torsión que es constante. Y finalmente estoy teniendo la solución del sistema fundamental bajo la acción de una fuerza X3 unitaria. Ahora solamente voy a tener diagramas de solicitaciones desde A hasta D. Tengo el diagrama de momento flexores lineal provocado por la fuerza X3 en el tramo AD. El esfuerzo de corte constante desde A hasta E y desde E hasta D. Y para este esquema no me aparece ningún momento torsor. Bien. Bueno, una vez que tengo esos tres diagramas, ahí viene el cálculo utilizando el teorema de los trabajos virtuales. El efecto en la coordenada 1 es el desplazamiento provocado por la carga distribuida y la cupla, es decir, por la causa deformante en el fundamental en la dirección de la incógnita 1, que dice que para el primer cálculo el sistema equilibrado es el sistema 1 y la deformación virtual es el sistema 0. Para el segundo cálculo, efecto en el fundamental provocado por la causa deformante en correspondencia con la incógnita 2, sistema equilibrado es el sistema 2, deformación virtual otra vez es la deformación S0, y finalmente para el cálculo de E03, sistema equilibrado es el sistema 3 y deformación virtual es la que corresponde al sistema 0. Bueno, ahí está el detalle de los cálculos de la energía interna de formación. Está mostrado qué diagramas se están multiplicando entre sí y el resultado final del cálculo de E01, de E02 y de E03. Uy, el de E03 no lo tengo escrito, pero bueno, es el resultado de esta integración que está acá. A partir de ahí, bueno, el otro elemento que estoy necesitando es la matriz de flexibilidad. Para la matriz de flexibilidad vamos a tener flexibilidades directas, F11, F22 y F33, y flexibilidades cruzadas, F12 igual a F21 por el segundo teorema de reciprocidad, y F13 igual a F31 por el primer teorema de reciprocidad. Dije segundo, pero es primero en los dos casos. Bueno, para el primer caso, como causa deformante y desplazamiento los estoy midiendo en el mismo esquema, el sistema equilibrado coincide con la deformación virtual y es el sistema 1. Para el segundo caso, puedo decir sistema equilibrado es el sistema 1 y deformación virtual es el sistema 2, si lo pienso como cálculo de F12, y invertido, sistema equilibrado es el sistema 2 y deformación virtual la del sistema 1, si lo pienso como cálculo de F21. Para la flexibilidad cruzada de F13, bueno, sistema equilibrado es el sistema 1, deformación virtual es la que corresponde al sistema 3. Bueno, en la hoja que sigue están los cálculos de F22, aquí sistema equilibrado y deformación virtual corresponden al sistema 2, el de F23, sistema equilibrado es el sistema 2, deformación virtual la del sistema 3, y finalmente F33
sistema equilibrado y deformación virtual es la que corresponde al sistema 3. Bueno, una vez que he calculado las flexibilidades, ya cuento con la matriz de flexibilidad. Una vez que he calculado E0, cuento con los desplazamientos en el fundamental provocado por la causa deformante. De entrada habíamos visto cómo era el vector de efectos en el hiperestático bajo la acción de la causa deformante. Y bueno, a partir de ahí lo que nos queda por hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, contamos con los valores de las incógnitas hiperestáticas x1, x2 y x3. En todos los casos las fuerzas están expresadas en kilonewton. Como las tres incógnitas hiperestáticas han resultado positivos, quiere decir que se confirma el sentido supuesto para las reacciones x1, x2 y x3. Bien. Una vez que yo conozco las tres reacciones de vínculo, bueno, acá lo que he dibujado es cómo me queda el esquema de cuerpo libre de la estructura bajo la acción de la carga distribuida Q, la cupla deformante de M igual 10 kN por metro, las tres reacciones de vínculo X1, X2 y X3. Entonces puedo obtener los diagramas de esfuerzos característicos directamente o resolviendo el sistema fundamental bajo este estado de carga o haciendo la suma de los diagramas de esfuerzos característicos provocados por cada una de las distintas causas. Es decir, si pienso en el diagrama de momentos flexores en el hiperestático, el diagrama de momentos flexores en el hiperestático, el MZH, será suma del MZ0, que es el diagrama de momentos que en el fundamental provoca la causa deformante, más la sumatoria de los diagramas de momentos que en el fundamental provoca cada incógnita actuando con valor unitario por el verdadero valor de cada una de las incógnitas. Ahí no es un igual, sino que es un más. Es decir, una vez que yo tengo resuelta la estructura, cualquier cosa que yo quiera calcular, la puedo obtener siempre por superposición de efectos en el fundamental. Ahora, aquí lo que estoy obteniendo son las solicitaciones finales, momento torsor en el hiperestático, momento flexor en el hiperestático y esfuerzo de corte en el hiperestático. Estos diagramas, que deberían ser equilibrados si no meto la pata al resolver estructuras isostáticas, todavía no puedo afirmar que sean los diagramas correctos de la estructura hiperestática, a menos que haya hecho alguna verificación de compatibilidad de formaciones. ¿Qué quiero decir? Si yo me equivoco en la resolución y el valor de x1 o el de x2 o el x3 están mal, no me voy a dar cuenta al mirar los diagramas del hiperestático, porque para valores incorrectos de x1 y x2 y x3 sigo pudiendo obtener diagramas de solicitaciones perfectamente equilibrados. De las infinitas soluciones equilibradas que yo obtendría dándole valores arbitrarios a x1, x2 y x3, la única correcta es la que corresponde a una deformada que respete las condiciones de vínculo que tiene la estructura original. Entonces, la única verificación que yo puedo hacer de una estructura resuelta por el método de las incógnitas estáticas es una verificación de compatibilidad de formaciones. Y cuando hago esa verificación de compatibilidad de formaciones, siempre trato de utilizar un esquema que no sea el mismo esquema fundamental que utilicé durante la resolución, cosa de no meter la pata dos veces en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, para verificar una compatibilidad de esta estructura, lo que voy a hacer es calcular
en la estructura hiperestática original, ¿cuánto vale el desplazamiento vertical del empotramiento A? Recordemos que en la estructura original tenía en A un empotramiento. En los nudos B, C y D tenía condiciones de vínculo de primera especie. Entonces, si la estructura está bien resuelta, yo debo poder demostrar que en el extremo A, el desplazamiento vertical B sub A en el hiperestático tiene que ser igual a 0. Entonces, para tratar de hacer esa verificación, lo que hago es plantearme un sistema equilibrado, que lo hago sobre un esquema isostático, derivado de la estructura original. Entonces, por ejemplo, en esta verificación se me ocurrió, bueno, para calcular el desplazamiento vertical de A, yo podría utilizar como sistema equilibrado el emparrillado plano apoyado en B, en C y en D. Ahí ya tengo restringidas las 3 condiciones de vínculo que me permiten una solución equilibrada de un isostático, y cargo ese esquema equilibrado con una fuerza PA unitaria en el extremo A, donde en el extremo A yo he quitado todas las condiciones de vínculo que había. Si a este sistema equilibrado lo hago trabajar con la deformada del sistema hiperestático, el resultado que tengo que obtener por trabajos virtuales va a ser el desplazamiento vertical, que en el hiperestático provoca la causa deformante. Y ese resultado tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la verificación de compatibilidad. Bien, para este esquema que es isostático, calculé las 3 reacciones de vínculo que equilibran a la fuerza PA unitaria. Para esas 3 reacciones de vínculo obtuve los diagramas de solicitaciones del sistema equilibrado. No hay momentos torsores. Me quedó este diagrama de momentos flexores. Siempre hago la salvedad de que estoy dibujando el diagrama de momentos flexores del lado de la fibra traccionada. Y me quedó este diagrama de esfuerzo de corte. Pero básicamente me interesa operar con el diagrama de flexión. Estoy despreciando en estas resoluciones la integración de los productos de las funciones de corte. Si quieren después, en un rato de ocio, pueden ver cuánto influyen esas integrales en este cálculo. Van a ver que poco y nada. Bueno, para hacer la verificación por trabajos virtuales, digo, este es mi sistema equilibrado y la deformación virtual va a ser la deformada del hiperestático. Entonces, fíjense, esto hay que tenerlo bien claro, yo no necesito volver a resolver el hiperestático para hacer esta verificación. Si estoy haciendo la verificación suponiendo que está bien la resolución de hiperestático, entonces si está bien la resolución de hiperestático, al tomar su deformada como deformación virtual, trabajos virtuales me tiene que cantar que el desplazamiento en A tiene que ser igual a 0. Trabajo de las fuerzas exteriores del sistema equilibrado en la deformación virtual. Bueno, como trabajo tengo el trabajo de la fuerza PA unitaria por el desplazamiento VA del sistema hiperestático, que si las cosas andan bien debería darme igual a 0. ¿Y qué otra fuerza del sistema equilibrado me va a dar trabajo en la deformada del sistema hiperestático? Bueno, como yo mantuve en D esta condición de vínculo de primera especie, esta reacción de vínculo RD del sistema equilibrado, que está teniendo como valor 1 y tiene sentido físico hacia abajo para que este sistema equilibrado esté en equilibrio, esta fuerza unitaria me tiene que dar trabajo con el desplazamiento vertical que en D tenga en la deformación virtual, que es la deformada del hiperestático. Quiere decir que
voy a tener el cómputo de la reacción de vínculo del sistema equilibrado, B sub D que vale 1 por el desplazamiento vertical en D. Y bueno, como yo ya conozco cuánto vale la reacción de vínculo vertical en D y me dio una fuerza hacia arriba, que fue nuestra incógnita hiperestática X3, conocida esa fuerza que va hacia arriba, yo estoy teniendo como solución del hiperestático que el extremo D del hiperestático está teniendo un descenso hacia abajo. ¿Cuánto vale ese descenso? Y bueno, vale el valor de la reacción de vínculo dividido la constante de resorte. Quiere decir que B sub D va a ser X3 dividido la constante de resorte KR. Como la fuerza del sistema equilibrado RD va hacia abajo y el desplazamiento B sub D del hiperestático va hacia abajo, ese término de trabajo es un término positivo. Entonces, este término de cajón lo escribo como término positivo. El término que contiene la incógnita B sub A, sistemáticamente lo escribo como positivo, de forma tal que si BA me diera un valor negativo, indicaría que físicamente el sentido de BA es contrario al de la fuerza PA unitaria del sistema equilibrado. Entonces, con eso tengo completa la expresión del trabajo de las fuerzas exteriores del sistema equilibrado durante la deformación virtual, que es la deformada real de la estructura hiperestática, siempre y cuando esté bien resuelta la estructura hiperestática. Profe, Ahora se viene el cálculo de la energía interna de deformación. La variación virtual de la energía interna de deformación va a ser la que obtenga con los momentos... profe, Sí, ¿le puedo hacer dos consultas? diga usted. No entiendo por qué el desplazamiento de D es hacia abajo. Bueno, vamos para arriba entonces. ¿Está de acuerdo con cómo nos dio la incógnita X3, verdad? Sí. Bien, X3 nos dio hacia abajo. Bien. X3 No, hacia arriba, ¿o no? nos dio hacia arriba, perdón. Ah. X3 corresponde a la reacción de vínculo que el resorte está ejerciendo sobre el extremo D de la barra. ¿Bien? Entonces voy a hacer acá un esquema de cuerpo libre poniendo en evidencia las fuerzas en cuestión. Sobre la barra, en el extremo D, actúa X3 hacia arriba. Quiere decir que sobre el resorte actúa por el principio de acción y reacción una fuerza X3 hacia abajo. En Ah, definitiva, el apoyo fijo, que es el otro extremo del resorte, estoy teniendo la reacción X3 hacia arriba. ¿Bien? Si sobre el resorte está actuando este sistema de fuerzas, el resorte se ve apretado. Sí, Si el resorte está siendo apretado, quiere decir que el extremo D de la estructura se está moviendo hacia abajo, a una posición de prima, tal que el resorte fue apretado. ¿Quedó claro? Sí. Y tengo otra Entonces, consulta. sí, Nosotros cuando proponemos ese sistema que usa ahora para calcular el desplazamiento, sí. ¿por qué? O sea, a mí intuitivamente lo que me pasa por la cabeza es que se mueve eso, que se puede mover ese resorte. Sí, se mueve, no le queda la menor duda. El apoyo elástico, ¿sí?, es un vínculo de primera especie. ¿Bien? Sí, pero lo que yo digo, o sea, no es un mecanismo, esa es mi duda. No es un mecanismo, porque ese vínculo de primera especie lo que permite es un desplazamiento pequeño. Es como si yo aquí tuviera como apoyo una biela vertical. ¿Sí? Cuando esa biela vertical entra en carga, ¿qué tengo en la biela? Tengo un esfuerzo normal. ¿Bien? Sí. Ese esfuerzo normal de la biela, en este caso, es un esfuerzo normal de tracción. Sí, la estira. Ese esfuerzo normal de tracción lo que hace es generar un alargamiento de la biela si la biela tiene un cierto módulo de elasticidad. Pero el resorte no es
mucho menos rígido, por así decirlo. No, precisamente si el resorte es un resorte que cumple con nuestras hipótesis de pequeños desplazamientos, es decir, que me hacen entrar dentro de la hipótesis de linealidad cinemática, ese resorte tiene el mismo comportamiento que la biela. Perfecto. De alguna manera, fíjese que el delta L de la barra sometida a esfuerzos axiles, ¿sí? Responde a la fórmula de, siempre digo en chiste, la negra está amistosa. ¿Bien? En definitiva, delta L es igual a N dividido E por A sobre L. Fíjense que lo que estamos diciendo es el movimiento en el resorte, B sub D, es la reacción de vínculo X3 dividido la constante resorte. E por A sobre L, rigidez axial de la biela, es la constante de resorte que estoy teniendo ahí. Esto a veces es piola tenerlo en cuenta porque hay muchos software que no les permiten entrar como condiciones de vínculo apoyos elásticos. Claro, que por una biela. Cuando trabajen con un software de ese tipo, en lugar de poner un apoyo elástico, definan como apoyo una biela cuyas características de rigidez axial les dé la constante de resorte que quieren utilizar. Perfecto, gracias. ¿Quedó claro? Bien. Sí. Entonces, cuando calculo las reacciones, al resorte lo trato como un vínculo de primera especie. Es decir, aquí tengo un cálculo de 3 reacciones fuerza paralelas que tienen que equilibrar la fuerza P1 y puedo plantear 3 ecuaciones de equilibrio. Proyecto fuerza sobre el eje vertical, ahí tengo una ecuación. Tomo momento respecto del eje X global, tomo momento respecto del eje Z global y ahí tengo las 3 ecuaciones de equilibrio que podría plantear para este emparrillado plano. De esas 3 ecuaciones surgirán las 3 reacciones de vínculo que equilibran a la fuerza PA unitaria. Bien. Avanti Bersaglieri. Bueno, me pasé. Bueno, cuando hago el cálculo por el teorema de los trabajos virtuales, para este caso, bueno, el trabajo que era positivo de B sub D en el primer miembro, al pasarlo al segundo miembro, es este término negativo que encabeza toda la fila, y al final de la historieta me está dando como resultado final de B sub A 4,24 por 10 a la menos 5. Bueno, esto tenía que dar 0. Y mientras yo trabaje con elementos de determinada precisión numérica, ningún cálculo de verificación me va a dar exactamente 0. Lo que es importante es, en términos de error relativo, comparar el resultado final con el número negativo y el número positivo que dieron origen a ese resultado final. Y fíjense, tengo 4,24 por 10 a la menos 5. Hacemos la cuenta en algún lugar, en algún huequito. 4,24 por 10 a la menos 5. Lo divido por cualquiera de estos números. Lo voy a dividir por el número más chico, que sería el más perdedor, dividido 3,2996 por 10 a la menos 3. Entonces ahora tengo expresada la diferencia de error relativo. Si lo quiero en términos porcentuales lo multiplico por 100. Entonces tengo 4,24 exponencial menos 5 dividido 3,2996 exponencial menos 3, y eso lo multiplico por 100, y si lo multiplico por 100 me está dando un error relativo de 1,285, 1,29%. Un error relativo de 1,29% para los ingenieros civiles es un cero machazo. Si estuviéramos en ingeniería electrónica empezaríamos a discutir si esto es un 0 o no. Pero en términos de error relativo, para un cálculo manual que hemos hecho con 2
cifras después de la coma, esto es un espectáculo de cero. Errores relativos en un cálculo manual menores a un 5% son siempre bienvenidos. Bien. Bueno, en la hoja que sigue, ¿qué estoy haciendo? Estoy ahora resolviendo la misma estructura, pero con una causa deformante sedimento de vínculo. Siempre en nuestro curso, en la primera etapa, vamos a estar resolviendo las estructuras con causa deformante fuerzas, causa deformante sedimento de vínculo y causa deformante variación de temperatura. Bien. ¿Qué causa deformante estoy colocando? Estoy suponiendo que sobre esta estructura se están aplicando dos sedimentos de vínculo. Un primer sedimento de vínculo es un giro θ de 1,5 grados. Y un segundo sedimento de vínculo va a ser un descenso del apoyo fijo B de 1 centímetro, es decir, de 0,01 metro. Bueno, lo primero que hago siempre sistemáticamente en cualquier resolución de estructuras hiperestáticas es poner todos mis datos en el mismo sistema de unidades para no meter la pata espantosamente en la solución final. Entonces, al giro, que lo tengo expresado como giro en grados, lo voy a expresar como giro en radianes. 1,5 grados es 1,5 por pi sobre 180, es 0,0262 radianes. Y el descenso B sub B de 1 centímetro es 0,01 metros. ¿Por qué lo llevé a metros? Bueno, porque los J los he calculado en metros, estoy trabajando siempre con kilonewton sobre metro, bueno, llevo todo el sistema de unidades de forma tal que el resultado final me esté dando en unidades coherentes. Empiezo por armar mi vector de efectos en el hiperestático bajo la acción de esta causa deformante. Bien. El efecto en el hiperestático bajo la acción de la causa deformante. Fíjense que yo aquí tengo dos situaciones a considerar. Primero, mi sistema fundamental no ha cambiado, es decir, sigo considerando como incógnitas las reacciones de vínculo X1, X2 y X3. Entonces, si las incógnitas hiperestáticas son las mismas, la matriz de flexibilidad del problema va a ser exactamente la misma. Es decir, si yo cambio de naturaleza de causa deformante, no tengo por qué cambiar de sistema fundamental. Puedo resolver el problema con el mismo sistema fundamental. Lo que tengo que ver ahora es, para esta nueva naturaleza de causa deformante, es qué ocurre en el hiperestático cuando aplico estos sedimentos de vínculo. ¿Y qué veo? En el hiperestático, cuando yo aplico estos sedimentos de vínculo, en la coordenada 1, que es la que corresponde a la incógnita hiperestática X1, en la coordenada 1 yo tenía en el apoyo B este apoyo fijo me dan como dato que desciende 1 centímetro. Quiere decir que me están diciendo cuál es el efecto en el hiperestático en la coordenada de la incógnita 1. Por eso puse acá 0,01 como valor de efecto en el hiperestático en la coordenada de la incógnita 1. Y a su vez, tengo como dato que el sedimento de vínculo ha sido hacia abajo, como yo tomé como sentido positivo de la incógnita X1, una fuerza dirigida hacia arriba, entonces el efecto en el hiperestático en la coordenada de la incógnita 1 es una magnitud negativa. Por eso aparece este menos 0,01. Bien. En el apoyo C tengo un apoyo fijo que no se ha movido, entonces el efecto en el hiperestático
en la coordenada 2 es igual a 0. Y en el apoyo D tengo una condición de apoyo elástico, tengo colocado un resorte. Si se confirma el sentido hacia arriba de la reacción de vínculo X3, sé que en el apoyo D va a ocurrir un descenso B sub D que yo puedo calcular como el valor de la reacción de vínculo dividido la constante de resorte, y a su vez sé que el movimiento del extremo D tiene sentido contrario a la reacción de vínculo X3, por eso este signo negativo. Es decir que ya mirando los datos del problema, armo el vector de efectos en el hiperestático debido a esta nueva causa deformante. Ahora me voy al fundamental. Y en el fundamental, que es este emparrillado isostático empotrado en A, me están diciendo que actúa como causa deformante el cedimiento de vínculo θ. Fíjense que la condición de vínculo que impide el giro respecto del empotramiento A está presente en el fundamental. Entonces, de los dos sedimentos de vínculo aplicados, el único que tengo que considerar en el fundamental es el sedimento de vínculo giro. Cuando Una aplico... pregunta. Sí. Si hubieras dejado entonces el vínculo en B, te aparece el seguimiento de vínculo en B también. Exactamente. Ok, gracias. Es decir, cuando el sedimento de vínculo coincide con una coordenada de incógnita hiperestática, el sedimento de vínculo va directamente a parar al efecto en el hiperestático. Cuando el sedimento de vínculo no coincide con una coordenada de incógnita hiperestática, su efecto va a aparecer en el sistema fundamental. ¿Eh? Y acá, bueno, el cálculo es muy simple. Calculé para el movimiento de giro del empotramiento, que es un giro en el plano vertical, y calculé E01, E02 y E03 utilizando una teoría de pequeñas rotaciones. El desplazamiento lo puedo calcular diciendo el ángulo θ es igual a la tangente del ángulo θ, teoría de pequeñas rotaciones. Entonces, este movimiento vertical del nudo E, este movimiento vertical, que es el que van a tener la coordenada 1 y la coordenada 2, este movimiento vertical dividido la diferencia de abscisas entre A y E, me tiene que dar la rotación θ. Entonces, E01 va a ser θ por 4 y E02 va a ser θ por 4. Y el desplazamiento E03 y va a ser E03 dividido la distancia AD igual a la tangente del ángulo θ, por eso E03 es θ por 8 metros. Y a su vez, los tres desplazamientos con este sentido físico de θ son hacia abajo, y es por eso que me aparecen estos signos negativos cuando evalúo los tres desplazamientos en las coordenadas de x1, x2 y x3 que fueron tomadas hacia arriba. Bueno, tengo el efecto en el hiperestático, tengo el efecto en el fundamental, esto ya es pasta cocinada. La matriz de flexibilidad es la misma de antes, resuelvo el sistema de ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, a partir de ahí conozco cuánto valen x1, x2 y x3. Conocidos x1, x2 y x3, estoy en condiciones de obtener los diagramas de esfuerzos característicos del sistema hiperestático, que son los que aparecen en esta hoja. Bueno, a partir de ahí tengo el mismo problema de antes. Yo pude haber pifiado el cálculo de x1, x2 y x3 porque resolví mal el sistema de ecuaciones o porque calculé mal algún coeficiente del vector EH o del vector E0, y equivocándome en x1, x2 y x3, de todas maneras puedo obtener diagramas perfectamente equilibrados en el sistema fundamental. La única manera de verificar
las infinitas soluciones equilibradas que puedo obtener por el método de las incógnitas estáticas, es chequear la compatibilidad de deformaciones. Entonces, otra vez me voy a hacer un cálculo de verificación de compatibilidad de deformaciones, y como ya teníamos aplicado un sistema equilibrado para calcular B sub A, otra vez como verificación voy a calcular D sub A en el hiperestático, que tiene que resultar igual a 0, porque en la estructura hiperestática original no había descenso en el empotramiento A. Sistema equilibrado es el que utilizamos hace un rato. Deformación virtual es la nueva solución deformada del sistema hiperestático. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, trabajo de las fuerzas del sistema equilibrado durante la deformación virtual. La fuerza PA unitaria del sistema equilibrado por el desplazamiento BA del hiperestático que estoy tratando de calcular. La reacción del vínculo RB del sistema equilibrado por el desplazamiento B sub B del sistema hiperestático, que conozco porque conozco cuánto vale X1 en la solución del sistema hiperestático, y la reacción de vínculo RD del sistema equilibrado por el desplazamiento B sub D del hiperestático. Y fíjense, tengo 1 por BA sistemáticamente como término positivo porque estoy tratando de calcular BA. En el sistema equilibrado tenía una reacción de vínculo unitaria que era una fuerza dirigida hacia arriba. Y justo tuve en ese apoyo como dato que había un desplazamiento de 0,01 metros hacia abajo. Por eso este término es un término de trabajo negativo. Y finalmente, en el apoyo D estaba teniendo una fuerza dirigida hacia abajo en el sistema equilibrado, que es esta fuerza unitaria, y tuve como reacción de vínculo una reacción de vínculo que fue la reacción X3 dirigida hacia arriba. Si la reacción de vínculo estaba dirigida hacia arriba, quiere decir que el extremo D en el hiperestático fue hacia abajo. Fuerza y desplazamiento tuvieron el mismo sentido, por eso ese trabajo resultó positivo. Y eso tiene que ser igual a la variación virtual de energía de deformación, otra vez la multiplicación de diagramas que está desarrollada acá. El resultado final del desplazamiento BA en el hiperestático, en este caso resultó menos 9 por 10 a la menos 6, y otra vez, con el criterio de error relativo, cuando lo comparo contra este sumando y lo comparo contra este restando, veo que en términos de error relativo ese número es despreciable, con lo cual podemos afirmar otra vez que el desplazamiento vertical en A en el hiperestático es igual a 0, y por lo tanto la resolución que hemos hecho es correcta. Bien. Bueno, ¿qué nos queda por ver de este emparrillado? Y ahí se viene la variación de temperatura. Bueno, como variación de temperatura he puesto un gradiente de temperatura en todas las barras tal que en la fibra superior de las vigas tengo un aumento de temperatura de 15 grados centígrados, y como variación de temperatura en la fibra inferior de las vigas tengo un enfriamiento de 15 grados centígrados. Cuando trabajo con un emparellado plano, las variaciones de temperatura son siempre gradientes de temperatura. Si yo tuviera delta TS distinto de delta TI, habría una variación de temperatura baricéntrica, y esa variación de temperatura baricéntrica, acuérdense de lo que vimos en la clase anterior, está correspondiendo a coordenadas de pórtico plano. Entonces, yo debería resolver el emparellado plano con el correspondiente gradiente de temperatura y un pórtico plano con el delta T baricéntrico. Las dos resoluciones me darían solicitaciones que no se están sumando entre sí, entonces haría las dos en forma independiente, y el resultado final de esfuerzos característicos estaría teniendo
Por un lado, los esfuerzos característicos de emparrillado plano y por el otro lado, los esfuerzos característicos de pórtico plano. Bien. Aquí a un costadito me dibujé la forma que tendría la deformada en el fundamental cuando actúa la causa deformante variación de temperatura. Para este gradiente de temperatura, la curvatura que van a adoptar las barras va a ser tal que tanto E01, E02 y E03 sean movimientos hacia abajo. Y con esos movimientos hacia abajo, bueno, la resolución del hiperestático, si conservo las mismas coordenadas de incógnita, va a ser una reacción de vínculo X1 hacia arriba, X2 hacia arriba y X3 hacia arriba. Si yo mantengo los mismos sentidos de coordenadas de incógnita supuestas, puedo aprovechar la misma matriz de flexibilidad que utilicé en las dos resoluciones anteriores. Entonces, si ya resolví para causa fuerza y causa seguimiento de vínculo y quiero utilizar y aprovechar la misma matriz de flexibilidad, sigo suponiendo que X1, X2 y X3 son positivas hacia arriba. Con X1, 2 y 3 hacia arriba, bueno, ya está cantado para esta causa deformante que EH1 es igual a 0, que EH2 es igual a 0, y como siempre, el efecto en el hiperestático en la coordenada 3 será menos la reacción de vínculo X3 dividido la constante de resorte. Entonces el trabajo que nos queda por hacer ahora es obtener cuánto vale E01, E02 y E03, desplazamientos en el fundamental provocados por la causa deformante de variación de temperatura, desplazamiento que vamos a obtener otra vez con el teorema de los trabajos virtuales. Bien, y aquí, bueno, hay que tener cuidado con lo siguiente. Tal como he tomado los ejes locales de referencia de las barras, ahora yo estoy tomando el eje longitudinal baricéntrico X igual que siempre, pero como desplazamiento vertical hacia abajo he puesto el eje Y. Entonces ahora cuando computo el delta TS en la cara superior, el delta TI en la cara inferior, al calcular la energía interna de formación, la energía interna de formación van a ser los momentos mz del sistema equilibrado por los gradientes de temperatura de la deformación virtual, pero todo presidido de un signo negativo, simplemente por la forma en que hemos tomado los ejes locales de referencia. Ahora, un giro positivo θz va a ser un giro desde X hacia Y, un momento positivo mz va a ser un momento girando desde X hacia Y, y es por eso que me aparece este signo negativo en el cálculo de la variación de energía interna de formación. Bueno, aquí abajo está calculado el gradiente de temperatura, que en las 4 barras es el mismo. Delta T inferior es menos 15, delta T superior era menos 15, entonces era más 15, entonces tengo delta Perdón, T. ¿podría repetir de nuevo por qué veo el signo negativo? Que no me quedó muy claro. A ver, vamos a hacerlo. ¿Usted recuerda cómo era el tema de la rotación? Vamos a ver. Yo tengo ahora para la barra este sistema de referencia XY, ¿correcto? Para este sistema de referencia XY, un giro θz positivo es el giro desde X hacia Y. Si ahora considero la función corrimiento vertical B de X, ¿sí? Un desplazamiento B de X positivo es hacia abajo. Ahora la rotación θz es más la derivada primera de la función corrimiento vertical. ¿Bien? Si usted recuerda la primera clase donde relacionamos la deformada con la rotación, nosotros teníamos, cuando utilizábamos
los ejes XZ, teníamos la función corrimiento W de Z, positivo según la dirección del eje Z, pero el giro θy positivo tenía sentido contrario, porque el giro θy siempre es desde Z hacia X. Entonces, cuando habíamos obtenido nuestras expresiones de deformación, decíamos el giro θy es menos la derivada primera de la función corrimiento según el eje Z. Bueno, este signo negativo es el que va a estar apareciendo después en el cálculo de los épsilon, ¿sí? Y cuando tenga que enfrentarlo con los momentos, me voy a estar encontrando ahora con un momento positivo, que es el que produce tracción en la fibra de arriba y acortamiento en la fibra de abajo. Un segundito, por favor, que acá me está... Ah, ¿ya está? Listo. No. Entonces, cuando yo evalúo la integral de energía interna de deformación, el trabajo de un momento mz positivo y este va a estar apareciendo en el sistema equilibrado, con una deformación de gradiente de temperatura. Fíjense cómo es el gradiente de temperatura en este caso. La fibra de arriba se está alargando, la fibra de abajo se está acortando. Entonces, ahora para un momento flexor MZ positivo, si yo tuviera un giro relativo θz del mismo sentido, el trabajo que estaría teniendo es un trabajo positivo. Entonces, para la estructura que nosotros estábamos viendo, vamos a un diagramita cualquiera, a ver si en la hoja siguiente lo tenemos. Lo vemos por acá. Para X1 unitario. Para X1 unitario, dibujando el diagrama de momentos del lado de la fibra traccionada, yo estaba teniendo este diagrama de momentos flexores. Este era el M raya 1. Para este diagrama de momentos flexores, si yo tomo una barra cualquiera, por ejemplo, un elemento de barra del tramo AE. Ese elemento de barra del tramo AE está teniendo un momento flexor cuyo sentido físico es este. Ese momento flexor MZ del sistema equilibrado, perdón, este momento flexor MY del sistema MZ, sí, dije bien, del sistema equilibrado, lo voy a hacer trabajar con una deformación de la rebanada elemental donde las fibras de arriba se están estirando, las fibras de abajo se están acortando, entonces, en definitiva, el sentido físico del delta tita que está trabajando con ese momento, el delta tita debido a la variación de temperatura, fíjense que está teniendo físicamente sentido opuesto. Entonces, cuando esto yo lo evalúe con los signos de las expresiones, el momento que yo tengo acá, para el sistema de ejes que he adoptado, es un momento que es negativo. Cuando ese momento negativo lo haga trabajar con un gradiente de temperatura que también es negativo, el resultado para esta disposición de ejes me estaría dando momento negativo por gradiente negativo, me estaría dando un resultado positivo, y en realidad físicamente
estoy teniendo tensiones y deformaciones que tienen sentidos opuestos cuando están dando trabajo. Por eso el signo final de la variación de energía interna de formación es este delta U igual a menos la integral de los MZ por los lambda delta T, perdón, delta T no, gradiente de T diferencial de X. No sé si lo aclaré o lo compliqué más. Pero el origen de todo esto está viniendo de acá. De la relación entre la función giro y la derivada primera de la función corrimiento. Como la función giro la utilizo después para calcular los épsilon, ahí es donde me aparece la diferencia de signos en la expresión del cálculo de la energía. ¿Le quedó más claro o lo terminé de arruinar con los signos? Estoy viendo. ¿Eh? Pero creo que sí, sí, ya entendí. ¿Ah? Hay que ir unas clases para atrás para relacionar epsilon con la función rotación. Bueno, ahí es donde va a ir apareciendo este signo hacia el final. En la hoja que sigue aparecen los tres cálculos de E01, E02 y E03, y fíjese que efectivamente el resultado final es que el movimiento en las coordenadas 1, 2 y 3, trabajando con este signo negativo en las expresiones de variación de energía interna de formación, está resultando negativo, quiere decir que los movimientos son físicamente hacia abajo. Y en el esquemita de abajo, bueno, un poquitito les dibujé cómo está dando la variación de energía interna de formación. Aquí están dibujados esos momentos positivos que están interviniendo en el sistema equilibrado. Y aquí está mostrado físicamente cómo se deforma la rebanada elemental en la deformación virtual. Entonces ahí estamos viendo físicamente cómo los momentos MZ tienen sentido contrario a las rotaciones provocadas por esta variación de temperatura. Los momentos MZ, en definitiva, están dando origen a las tensiones normales del sistema equilibrado, y esas tensiones normales del sistema equilibrado son las que van a multiplicar en el cálculo de energía de formación a las dilataciones específicas de la deformación virtual. Entonces, ¿qué ocurre? Este momento flexor que está generando tensiones sigma positivas en la fibra inferior va a enfrentar esas tensiones sigma positivas de la fibra inferior con deformaciones épsilon negativas, es decir, acortamientos en la deformación virtual. Y en el lado de arriba de las vigas estoy teniendo tensiones sigma negativas provocadas por este momento flexor en el sistema equilibrado, que se enfrentan con dilataciones específicas épsilon positivas en la deformación virtual, y es por eso que esta variación de energía interna de formación como resultado final es una delta U negativa, producto de tensiones sigma y dilataciones específicas épsilon que están teniendo signos distintos, sentidos distintos. La variación de energía interna de formación no es otra cosa que el trabajo de las tensiones del sistema equilibrado en las deformaciones de la deformación virtual. Bien. Bueno, teniendo EH y teniendo E0, resolvemos el sistema de ecuaciones, obtenemos las reacciones de vínculo hiperestáticas X1, X2 y X3, y a partir de ahí otra vez vamos a tener conocidas X1, X2 y X3, los diagramas de esfuerzos característicos del sistema hiperestático, que los puedo obtener por superposición de las resoluciones de X1 unitario, X2 unitario, X3 unitarios por los verdaderos valores de X1, 2 y 3, o directamente resolviendo este esquema isostático con las reacciones de X1
X2 y X3. Bueno, una vez que tengo esta resolución, como siempre, la verificación de la solución por el método de las incógnitas estáticas se va a hacer con chequear la compatibilidad de formación. Entonces, otra vez, vuelvo a calcular con el teorema de los trabajos virtuales cuánto vale el corrimiento vertical de la sección A en el sistema hiperestático. En la expresión de trabajo externo tendremos la fuerza PA unitaria del sistema equilibrado por el BA en el hiperestático que estoy tratando de calcular, la reacción de vínculo RD del sistema equilibrado por el corrimiento B sub D de la deformación virtual, que es el B sub D del hiperestático. El B sub D del hiperestático lo estoy calculando con la reacción de vínculo X3 dividido la constante de resorte. Y otra vez, la reacción de vínculo del sistema equilibrado fue una fuerza hacia abajo, el corrimiento B sub D también es un corrimiento hacia abajo, por eso este término de trabajo es de trabajo positivo. Y lo que viene ahora es el cálculo de la energía interna de formación, donde, ¿qué me va a estar apareciendo? Las integrales de momentos del sistema equilibrado y momentos de la deformación virtual. Los momentos del sistema equilibrado son los que generó PA unitaria. Los momentos de la deformación virtual son los momentos del sistema hiperestático, pero como acá tengo también como causa de deformante variaciones de temperatura, me van a aparecer las que corresponden a los momentos del sistema equilibrado por los gradientes de temperatura de la deformación virtual. Y acá es donde aparece ese signo negativo, simplemente por la disposición de ejes que estoy colocando. Entonces ahí, ojo, no hay que tragarse en esta variación de energía interna de formación que están interviniendo deformaciones debidas a las solicitaciones, deformaciones que en el caso más general del emparrillado serán las debidas a los momentos sobre J, por las coordenadas Z en este caso, y además tengo las componentes de lambda por delta T, que sí que ahora está interviniendo toda la artillería en el cálculo de energía interna de formación. Bueno, para esta resolución estamos teniendo como resultado final este desplazamiento, que comparado con el término negativo y el término positivo que le dan origen, otra vez nos da un error relativo que es insignificante. Con lo cual, podemos decir que se ha verificado que el desplazamiento en el hiperestático en A, en el empotramiento, es igual a 0, con lo cual la resolución está verificando la ecuación de compatibilidad de formaciones. Bien. ¿Queda alguna duda sobre lo que hemos hecho del emparrillado? Yo tengo una pequeña duda. Dígote. ¿Te acordás cuando vimos causa deformante, seguimiento de vínculo y mostraste algo sobre el fundamental y hablaste sobre las coordenadas y sobre qué influía? ¿Podrás repetirlo, por favor? A ver. ¿Dónde estábamos? Por acá. Ahí donde dibujaste eso. ¿Dónde dibujé eso? Bien. Vamos a hacer una hoja en limpio. Ahí tengo una hoja en limpio. Bien. Yo estaba teniendo este esquema hiperestático. ¿Bien? Bien. El sistema fundamental es la ménsula empotrada en A. Entonces,
¿Cuáles son mis coordenadas de incógnita? La coordenada x1, la coordenada x2 y la coordenada x3. Efecto en el hiperestático. Efecto en el hiperestático van a ser el movimiento que tenga la coordenada 1 en el hiperestático, el movimiento en la coordenada 2 y el movimiento en la coordenada 3. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. ¿Cuáles son los datos que tengo de seguimiento de vínculo? Bueno, alguien me dice que en el apoyo B esto se mueve una cierta cantidad. Se mueve 0,01 metros. Y alguien me dice que en el apoyo A, en el empotramiento, sé de la condición de vínculo que impide el giro y me dan el valor de θ, que era 1,5 grados. Bien. Entonces ahora lo que hago es chequear en correspondencia con las coordenadas de incógnitas hiperestáticas que he adoptado, que son x1, x2 y x3, voy a buscar en el sistema hiperestático si hay algún movimiento en las coordenadas x1, x2 y x3 originado por la causa deformante de la estructura que tengo. ¿Bien? ¿Y qué me encuentro? Que en el hiperestático, en la coordenada 1, hay un movimiento, que es el descenso del apoyo B que pasa a la posición B'. ¿Ahí estamos de acuerdo? Entonces, Sí. en el hiperestático me están diciendo que hay un movimiento en la coordenada de la incógnita 1 que vale 0,01. Y a su vez me dicen que el movimiento es hacia abajo. Ese movimiento hacia abajo, cuando lo evalúo con el sentido positivo de la coordenada 1, que es hacia arriba, es un movimiento negativo. Entonces, EH1 ya lo tengo. EH2. EH2 tiene que ser el movimiento en el hiperestático en correspondencia con la incógnita 2. Físicamente, tiene que ser el movimiento vertical en correspondencia con el apoyo C. Y en el hiperestático, en el apoyo C, no está permitida la traslación vertical. Quiere decir que EH2 es igual a 0. Y finalmente, el movimiento en el hiperestático en correspondencia con la incógnita 3 tiene que ser el movimiento vertical del extremo D, porque yo tomé como incógnita 3 la reacción de vínculo en el extremo D de la estructura. Y ahí me fijo, bueno, si yo tomo como incógnita la incógnita X3, fuerza que va hacia arriba, y se confirma que hay una reacción de vínculo X3, fuerza que va hacia arriba, eso quiere decir que alguien acortó el resorte. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien acortó el resorte, quiere decir que D pasó a ocupar la posición de prima. D tuvo físicamente un descenso en el sistema hiperestático. ¿Cómo calculo ese descenso? Como la reacción de vínculo en el apoyo elástico X3 dividido la constante de resorte. Eso me da cuánto fue el acortamiento del resorte. Bueno, ese acortamiento del resorte no es otra cosa que el movimiento que tengo en el hiperestático en la coordenada 3. Es X3 sobre la constante de resorte. ¿Y qué veo? Que físicamente, si el resorte se acortó, D bajó a la posición de prima y ese movimiento hacia abajo es contrario al sentido positivo del versor de X3. Por eso aparece ese signo negativo. Con eso armé, siguiendo un procedimiento de inspección de la estructura, el vector de efecto en el hiperestático. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí 10 puntos.
Guillermo, ¿puedo aprovechar y preguntar algo ahí? Pero ¿cómo no? Si yo hubiese puesto X3 para abajo, el resorte se hubiese estirado y me indicaría un desplazamiento hacia arriba, entonces también hubiese tenido que poner el signo menos, ¿o no? Exactamente, exactamente. ¿Se acuerdan de cuando resolvimos el reticulado? ¿Sí? Que una de las incógnitas fue el esfuerzo en una barra. Sí, ¿Sí? Y yo había dicho, bueno, si supongo que las fuerzas nodales corresponden a un esfuerzo de tracción en la barra, quiere decir que la barra se estiró. Entonces ahí habíamos puesto que el efecto hiperestático era negativo. Si yo hubiera supuesto que la barra estaba comprimida, las fuerzas nodales hubieran ido hacia los nudos. Y en ese caso la barra se habría cortado porque estaba comprimida. Y otra vez hubiera puesto negativo en el efecto hiperestático. Es decir, el resorte es pariente cercano del esfuerzo axial en la barra del hiperestático. Perfecto, ¿Está? gracias. Bien. Entonces, hasta ahora, ¿qué hice? Armé el efecto en el hiperestático provocado por la causa deformante que ha sido el seguimiento de vínculo. Bueno, ahora tengo que armar el efecto en el fundamental provocado por el seguimiento de vínculo. Bien. ¿Qué seguimiento de vínculo tengo? Tengo el giro tita y el otro seguimiento de vínculo que tenía era el desplazamiento vertical del apoyo B. ¿Ustedes en el fundamental ven algún apoyo en el extremo B del fundamental? no. Pues yo tampoco. Si la condición de vínculo en B, que está cediendo en el hiperestático, no está presente en el sistema fundamental, el efecto en el fundamental provocado por el descenso del apoyo B no existe porque no existe el apoyo que está cediendo. ¿Bien? Perfecto. Bien. Y, Ahora, o sea, no lo manifestamos de ninguna manera. Directamente ponemos una incógnita y listo. claro, nosotros hemos puesto la incógnita X1, ¿sí? Precisamente, pude definir este sistema fundamental reemplazando la condición de vínculo, que era el apoyo B, por la reacción de vínculo. A partir de ahí, la condición de vínculo dejó de estar presente en el fundamental. Pero en el fundamental sí está presente el empotramiento perfecto en A, entonces en el fundamental sí está existiendo la condición de vínculo que cedía en la estructura hiperestática. Entonces ahora, cuando hago ceder esa condición de vínculo en el fundamental, lo que tengo es un movimiento de cuerpo rígido. Toda la estructura emparrillada gira alrededor de este eje que estoy dibujando, gira con un movimiento de cuerpo rígido. Entonces, la recta AB se mueve en el plano vertical, haciendo que D pase a ocupar la posición de prima. De la misma manera se está moviendo el nudo central E pasa a ocupar la posición de prima, y la barra BC está teniendo toda la misma traslación que tiene el nudo de prima. Entonces, tuve un movimiento de cuerpo rígido en el cual cualquier traslación la puedo calcular si conozco el valor del giro y conozco la diferencia de abscisas que hay entre el nudo que se está desplazando y el nudo que está girando. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hice? Bueno, calculé el desplazamiento vertical de D, digamos que era E03. Yo puedo decir que E03 sobre 8 metros, que es la distancia que hay entre A y D, es igual a la tangente de θ A, y eso es igual a θ A en una teoría de pequeñas rotaciones. Y esta distancia de 8 metros es
esta diferencia de abscisas que tengo acá. Y el movimiento vertical del nudo E es el mismo que están teniendo el nudo B y el nudo C, entonces puedo decir que E03, E02 sobre 4 metros o E01 sobre 4 metros también son la tangente de tita igual a tita, donde los 4 metros ahora son la distancia que hay entre A y el nudo E. De ahí surge cuánto vale E01, E02 y E03. Sí, eso perfecto, no hace falta más. Eso está claro, ¿no? Sí. 4 tita, 4 tita, 8 tita y con signo negativo, porque tienen sentido físico contrario a x1 que doy x3 positivo. ¿Claro o terminé de ocultarlo todo? No, 10 puntos. Y Bien. una cosa práctica, por ejemplo, si vos no hubieses venido del ejercicio anterior donde ya habías sacado la matriz de flexibilidad, vos Sí. hubieses elegido un sistema fundamental que, o sea, poniendo las coordenadas en cada seguimiento de vínculo, ¿sería útil eso o no? Sí, digamos, uno elige, digamos, sus incógnitas de acuerdo a lo que calcula que va a ser el menor trabajo. Si yo tengo que resolver una estructura con distintos estados de causa deformante, bueno, ahí sí, desde el punto de vista práctico me conviene usar siempre el mismo sentido de las incógnitas para obtener una sola vez la matriz de flexibilidad. Pero después, si en particular tengo que resolver para un solo estado de causa deformante y busco lo que sea menos trabajo, entonces digo, si adopto incógnitas hiperestáticas en coincidencia con los seguimientos de vínculo, y ahí directamente las meto en el vector de efecto hiperestático y no tengo que hacer ningún cálculo posterior con el teorema de los trabajos virtuales, o no tengo que hacer ningún esquema de cálculo geométrico para obtener los vectores de cero. Es decir, ahí lo que busco siempre es la ley del menor esfuerzo. Y la otra cosa que a veces digo es importante tener en cuenta con los sentidos de las incógnitas, es una pavada, pero es la misma pavada que tenían en el curso de estabilidad 1. Digamos, si yo tengo esta estructura, digo, voy a calcular reacciones de vínculo externo, yo trato de calcular las reacciones de vínculo con un esquema en el cual supongo sentidos para la fuerza y trato de suponer los sentidos que a mí me parece que van a ser el resultado final. ¿Por qué? Porque si en el resultado final me aparece un signo negativo, lo que quiere decir es que el sentido supuesto no era correcto. Por ejemplo, este mismo problema yo lo podría haber resuelto considerando que BA y BB van hacia abajo. Si planteo mis tres ecuaciones de equilibrio con estos sentidos, el resultado final va a ser que BA es menos Q por L sobre 2, que BB es menos Q por L sobre 2, cuando en el caso anterior BA me hubiera dado positivo y BB me hubiera dado positivo. HA, por supuesto, 0. Cualquiera sea el sentido que yo adopte para una incógnita, es arbitrario, y un signo negativo lo único que indica es, flaco, el sentido arbitrario que hoy supusiste es contrario al correcto. Ahora, si yo me esfuerzo por entrenar el ojo en poner los sentidos que yo supongo que tiene que darme el resultado, los signos negativos del resultado final me permiten empezar a entrenar el ojo sobre dónde me tira pata en la resolución de la estructura. ¿Por qué? Esto es importantísimo hoy en día. Hoy en día trabajamos con sistemas de computadoras para resolver la estructura.
Entonces ya están trabajando seguramente con el programa Atenea. Si no lo hicieron en el trabajo práctico 1, seguramente en el trabajo práctico 2 van a utilizar un software de cálculo para revisar los resultados. Cuando uno trabaja con un software de cálculo, una estructura complicada, a veces se deja tentar mucho por olvidarse de los sentidos del resultado y toma lo que sale de la computadora como palabra santa. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno carga los datos en una computadora y está cansado o bajoneado o triste o preocupado, muchas veces mete la pata. Y los americanos tienen una vieja frase que dice garbage input, garbage output, que quiere decir algo así como si entro basura, saco basura. Entonces, si yo me acostumbro a hacerme el ojo a cuál es el resultado razonable de la deformada e incluso de los diagramas de momentos, un resultado de la computadora que contradiga mi intuición va a ser un resultado que me haga pensar a ver si no metí la pata al poner los datos en el sistema. Entonces, es bueno entrenar el ojo con los resultados supuestos de las incógnitas. Bien. ¿Qué otra duda hay? Clarísimo, profe. Yo tenía una duda, pero ya me la resolvió recién. Así que, perfecto. Bien, bien, bien. Entonces, tenemos dos alternativas.